Los castillos, enormes construcciones de gran valor histórico y arquitectónico, a través de ellos podemos darnos una visión de cómo era la época antigua, y no por nada ya que fueron muy importantes en su época, tanto militar como de hábitat para todos aquellos duques, condes y reyes que alguna vez pasearon por sus pasillos. ¿Y qué pasaría si alguien te dijese que, aún hoy en día, no te dan miedo los fantasmas? O peor aún, quedarte a solas una noche oscura y lluviosa en una de estas antiguas construcciones, hasta que salga el sol. Sin duda sería una experiencia atroz, y es por eso que hoy traemos, los castillos más embrujados del mundo. Hola y muy buenos días, soy Resuectriz, presentador y administrador del canal, espero este video sea de vuestro agrado y aprobación. Sin más que decir, comencemos. Castillo de Larnach. El Castillo de Larnach es una mansión situada en lo alto de una colina de la península de Otago, dentro de los límites de la ciudad de Dunedin, Nueva Zelanda. Es uno de los únicos dos castillos que hay en Nueva Zelanda, el otro de los cuales, el castillo de Cargill, también en Dunedin, está ahora en ruinas. Por esto, el Castillo de Larnach es considerado a menudo como el único castillo de Nueva Zelanda. El castillo se construyó entre 1873 y 1887 como la residencia de William Larnach, un eminente empresario y político en la Nueva Zelanda colonial. Mucha de la construcción se realizó bajo la dirección del arquitecto local Robert Lawson, que era también responsable de muchos de los otros edificios finos en Dunedin. La mansión constaba de 43 habitaciones, más un salón de baile, y requería una plantilla de 46 criados. También uno de los lugares más visitados del mundo. El hermoso edificio fue testigo de varias muertes. Dos de las mujeres de Larnach murieron allí, así como su hija y, finalmente, él mismo se quitó la vida debido a problemas personales y financieros. Hoy en día cuentan que el espíritu de su primera esposa, Eliza, y su hija Kate vagan por sus pasillos. La Torre de Londres. La Torre de Londres, oficialmente el Palacio Real y Fortaleza de Su Majestad, es un castillo histórico situado en la ribera norte del río Támesis en el centro de Londres, Inglaterra. Se encuentra dentro del distrito londinense de Tower Hamlets, separado del límite norte de la ciudad por un espacio abierto conocido como Tower. Se fundó hacia finales de 1066 como parte de la conquista normanda de Inglaterra. La Torre Blanca, que da nombre al castillo entero, fue construida por Guillermo el Conquistador en 1078, convirtiéndose en símbolo de la opresión en Londres por parte de la nueva élite gobernante. Desde al menos 1100, el castillo fue usado como prisión, aunque no era este el propósito primario. En conjunto, la torre es un complejo de varios edificios situado dentro de dos anillos concéntricos de muros defensivos y un foso. El castillo se amplió en varias fases, sobre todo bajo el mandato de Ricardo Corazón de León, Enrique III y Eduardo I en los siglos XII y XIII. La disposición general de finales del siglo XIII se ha mantenido a pesar de la actividad posterior. En la actualidad la Torre de Londres es una de las atracciones turísticas más populares de la capital británica, pero hasta el siglo pasado fue sobre todo una prisión y fortaleza en tiempos de guerra. Así que no es de extrañar que haya sido testigo de varias tragedias. Celebridades del pasado como la segunda esposa del rey Enrique VIII encontraron la muerte aquí y todavía vagan por las antiguas murallas. Algunos visitantes afirman haber sido atacados por criaturas fantasmales u oler el perfume de la dama que habita en la Torre Blanca. Aunque claro, no es el único espíritu que se aventura por sus pasillos, de hecho el fantasma más célebre de la Torre de Londres es sin duda de ninguna alguna el rey Enrique VI, que fue apuñalado por orden de Eduardo IV, el 21 de mayo de 1471, mientras que rezaba en su capilla privada en la Torre Wakefield. Se dice que se le ve a menudo en esa misma capilla, rezando como cuando fue asesinado. Sin mencionar que también existe la leyenda de los cuervos. Castillo de Moosham. Los antiguos castillos medievales parecen ser el hogar eterno de espíritus y fantasmas en todo el mundo, ¿no es cierto? Bueno, Austria tiene sus castillos y hay uno que, según dicen, está embrujado. Se trata del castillo Moosham en Untersberg, Austria, Moosham 12, 5585 Boidersdorf, Austria, una fortaleza de piedra que data del siglo XIV y que fue construido por los príncipes arzobispos de Salzburgo. Hoy en día el castillo de Moosham es un museo con multitud de muebles y curiosidades de la época donde fue construido. No hay ni rastro de las masacres que se realizaron en su interior, teniendo en el subterráneo una bonita colección de coches de época.
Fue el conde Nepomuk-Wilczek el que adquirió el castillo, un famoso explorador ya hace casi un siglo muerto que decidió transformar al completo el famoso castillo, visitable por cualquier persona. Sin embargo, el castillo de Moosamenunterberg fue el escenario de juicios de brujas durante los siglos XVI y XVIII. Y se dice que algunas de las almas de las pobres desgraciadas que murieron acusadas de brujería todavía vagan por aquí. Además de las brujas, también se rumorea que los hombres lobos habitan los bosques de la zona. Los juicios se realizaron en su mayoría sobre personas acusadas de practicar magia negra. La Edad Media se caracterizaba por un resurgir de las teorías demoníacas, donde cualquier ser humano podía ser tocado por la mano del diablo haciendo que adquiriera oscuros poderes. Nadie se libraba de las acusaciones, aunque sobra decir que las personas más modestas eran las que sorprendentemente más secretos guardaban. Castillo de Dragsholm. Este castillo construido hace 8 siglos se encuentra en Dinamarca en la isla de Sjælland, a unos 60 kilómetros al oeste de Copenhague. En su día se levantó sobre un islote que hoy se encuentra ya conectado con tierra firme. A pesar de su antigüedad, su aspecto es el de un palacio barroco, fruto de su remodelación en el siglo XVII. Los castillos europeos son sitios con más de 10 siglos de antigüedad, fueron usados como palacios, fortalezas y prisiones. Muchas de las leyendas surgidas a su alrededor se deben principalmente a la gran cantidad de acontecimientos que ahí sucedían. Con el paso del tiempo, el imaginario popular dotó estas construcciones de un halo de misterio y los hizo la sede oficial de apariciones y acontecimientos paranormales. Este lugar del mundo es tan antiguo y ha visto tanto a lo largo de su historia que no nos extraña que afirmen que está encantado. Situado a las afueras de Copenhague, el castillo de Dragsholm tiene varios fantasmas famosos. Una dama gris, que supuestamente trabajó en el hotel como doncella y no puede abandonar el lugar, una dama blanca, que se enamoró del hijo de los dueños del castillo y fue asesinada por el padre de su amante, y el conde que monta su caballo en el patio por las noches. Las habitaciones son estupendas, pero requiere valor alojarse aquí. Castillo de Glamis. El castillo de Glamis es un castillo ubicado en Glamis, Angus, Escocia, que data de principios del siglo XV, aunque hay datos que apuntan a que ya en el siglo XI existía en este lugar un pabellón de caza, posiblemente origen de este castillo. En el año 1435 se había añadido la torre principal de la fortaleza, que ya dominaba el ala oriental, cuando la reina María de Escocia con su séquito visitara Glamis en 1562. Durante la centuria siguiente se sucedieron nuevos cambios, añadiéndose el West Wing y también la capilla de la zona noroeste. Durante siglos este castillo ha estado muy vinculado a la familia real británica, siendo lugar de residencia de la reina madre, cuna de nacimiento de la princesa Margarita, la primera princesa real nacida en Escocia en los últimos 3 siglos. El que se autoproclama como el castillo más encantado de Escocia no era solo el hogar de infancia de la reina madre, sino también el de unos cuantos fantasmas y leyendas. Por ejemplo, se cuenta que un niño deforme podría haber sido apartado del mundo aquí en el siglo XIX, o que en cada generación de la familia propietaria, los Strathmore, nace un vampiro, que vive encerrado en una habitación tapiada. Y todo esto sin contar con el espíritu del conde Beardie, que se esconde en el patio del castillo y todavía lamenta perder una partida de cartas que le costó el alma. Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles es un edificio que desempeñó las funciones de una residencia real en siglos pasados. El palacio está ubicado en el municipio de Versalles, Francia. Su construcción fue ordenada por Luis XIV, y constituye uno de los complejos arquitectónicos monárquicos más importantes de Europa. Con sus 3 palacios, sus jardines y su parque, Versalles es un dominio inmenso. Si bien Luis XIII hizo edificar allí un pabellón de caza con un jardín, Luis XIV es su verdadero creador, ya que le dio su amplitud y determinó su destino. Incluso en la más lujosa de las residencias nobles de Francia habitan los espíritus. El Palacio de Versalles es la antigua casa de gobernantes de sangre azul como el rey Luis XIX o María Antonieta y, por lo visto, algo queda de ellos en este lugar. Algunos visitantes afirman haber visto a la reina paseando por los jardines, mientras que otros han visto fenómenos de luces misteriosas o sentido presencias fantasmales. Creas o no en estas cosas, el lugar es fascinante.
En una ocasión a principios del siglo XX, dos damas inglesas, Annie Moberly y Eleanor Jourdain, fueron de visita al Palacio de Versalles, Francia. Visitaron la edificación y los jardines del siglo XVII y allí vivieron una experiencia fuera de lo normal y difícil de olvidar. Mientras caminaban por los hermosos y floridos jardines del palacio comenzaron a sentirse indispuestas, las dos notaban como una especie de opresión y estando en ese estado enseguida repararon en la peculiar y antigua vestimenta de las personas con las que se cruzaron. Un hombre, muy caballeroso, que vestía una capa y algo parecido a un sombrero de ala ancha, se presentó ante ellas. También advirtieron la presencia de una joven que dibujaba, ataviada con un vestido que bien podía pertenecer al fondo de armario de María Antonieta. Ambas quedaron impresionadas por lo que habían visto, parecía como si hubieran viajado atrás en el tiempo. Muchos de los edificios que vieron ya no existían o habían sido modificados. Personas salían por puertas que hacía años no se abrían. Castillo Berry Pomeroy. Ubicado en el sur de Devon, Inglaterra. Este castillo derruido del siglo XV es famoso por ser el hogar de dos fantasmas coloristas. La dama blanca que se cree corresponde al fantasma de Margaret Pomeroy, quien, tras haber sido encerrada por su celosa hermana terminó falleciendo, se aparece supuestamente en las solitarias murallas y recorre las mazmorras abandonadas del castillo Berry Pomeroy. La angustiada figura de la dama azul, que recibe ese nombre por su larga capa de ese color, suele frecuentar una arcada concreta del castillo y, en ocasiones, atrae a los visitantes hacia el interior. Según la leyenda, la dama azul de la que se rumorea que es la hermana de un tal Norman Lord falleció tras una serie de horribles tragedias personales y su fantasma habita ahora en el castillo lleno de dolor y arrepentimiento. Otras historias tienen que ver con los hermanos Pomeroy quienes, en lugar de sufrir una derrota después de un asedio, se montaron en sus caballos y se arrojaron con ellos desde lo alto del castillo. Aunque este hecho no aparece en la historia escrita, los turistas que se han acercado al salto de los Pomeroy afirman haber escuchado el eco de unos ruidos sordos y gritos en el aire, sea verdad o no, sí que eriza la piel con solo pensarlo. El castillo de Edimburgo. El castillo de Edimburgo es una antigua fortaleza erigida sobre una roca de origen volcánico ubicada en el centro de la ciudad de Edimburgo, Escocia. Ha sido utilizado con fines de tipo militar desde el siglo XII, siendo destinado a usos civiles solo hasta épocas muy recientes. Se encuentra en la cima de las calles Alta o High Street, también conocida como Milla Real o Royal Mile. El castillo está abierto a los visitantes, y está gestionado por el organismo especializado Historic Scotland. Se trata de la atracción turística más visitada de Escocia. 3 de sus lados se encuentran protegidos por abruptos acantilados, y el acceso al castillo queda limitado a una calle de pronunciada pendiente en el lado este del castillo. En antaño hubo un lago en su lado norte, lago llamado Norloch, que fue desecado en época georgiana con la construcción de la ciudad nueva, para ser utilizado como albañal al aire libre y más tarde como parque, siendo a partir de ese momento cuando la ciudadela perdió la mayor parte de su papel defensivo. Algunas de sus leyendas tienen su origen en una serie de túneles que conectan el castillo con la Royal Mile, la calle principal o el casco antiguo de Edimburgo, donde se dice que, en ocasiones, se escucha el sonido apenas audible de la música. Se cuenta que hace años, se envió a un gaitero al interior de esos túneles con la orden de seguir tocando para poder encontrarlo, y que nunca salió vivo de ellos. Las celdas de las mazmorras de Edimburgo y algunas cámaras olvidadas también albergarían espíritus, como el de Lady Janet Douglas de Glamis, que fue acusada de brujería y quemada en la hoguera, y el del duque Stewart de Albany, quien organizó una violenta y sangrienta huida de prisión. Los voluntarios que participaron en las investigaciones de los fenómenos paranormales llevadas a cabo por Richard Wiseman en 2001 visitaron los oscuros recovecos del castillo, y afirmaron haber visto figuras entre sombras y fogonazos de luz, además de sentir repentinas caídas de temperatura y escuchar la respiración de las apariciones. El castillo de Chillingham. El castillo de Chillingham es un castillo medieval que se encuentra en el pueblo de Chillingham en el condado de Northumberland, cerca de la frontera entre Inglaterra y Escocia. Fue la residencia de la familia Grey y de sus descendientes los condes de Tankerville desde el siglo XIII hasta la década de 1980. Este lugar también es célebre como hogar de la manada de ganado salvaje de Chillingham. Es conocido como el castillo más embrujado de toda Inglaterra.
Se ha ganado una merecida terrible fama por su enorme colección de almas en pena. El más famoso de sus fantasmas es el muchacho triste llamado también Blue Boy, cuyos gritos de agonía resuenan a medianoche a través de un pasaje interior del castillo, cerca de unas modernas dependencias del edificio de Buffet Autoservicio con que cuenta hoy. Se dice que en la habitación contigua, tras oírse los gritos, una luz tenue y misteriosa rodea una cama con dosel en la sala rosa, y es entonces cuando aparece la figura del muchacho durante unos segundos. En los años 20 se descubrieron los huesos de un chico y un hombre, ocultos y emparedados, con los restos de un traje azul, tras una pared en una habitación contigua de donde suelen producirse los ruidos fantasmagóricos. Otro de los personajes que se pasean por Chillingham es John Sage, una despiadada máquina de torturar y matar, como se le ha descrito, que no solo no sentía compasión por nadie, sino que disfrutaba sin pudor de los crímenes que cometía. Lady Mary Berkeley o la Dama Gris. Durante las frías noches del castillo, si alguien se atreve a pasear por sus pasillos, se dice que sentirá como una sensación muy fría te recorre el cuerpo. La Lady Mary Berkeley, que aún sigue buscando a su esposo, Lord Grey de Warwick Chillingham, que huyó con la hermana de Mary, abandonándola para siempre. El espíritu de la despensa. Uno de los lacayos tenía por costumbre dormir en la habitación de la despensa y cerraba todas las noches la puerta con llave, ya que allí se guardaba la plata del castillo. Una de las noches, una dama le despertó para pedirle agua, él se levantó y fue a buscar un vaso, su sorpresa fue cuando quiso abrir la puerta y vio que estaba cerrada como todas las noches, al volverse hacia la dama vio que allí no había nadie. Se dice que estas apariciones cesaron después de que los trabajos de remodelación revelaran los cuerpos del hombre y el joven atrapados dentro de un muro de 3 metros de grosor. Bueno, aquí termina el video, espero les haya gustado o haya sido de vuestro agrado y aprobación. Sin más que decir, se les agradece el tiempo que han invertido en ver este video. Recuerden que pueden seguirme en Twitter para estar al pendiente de los nuevos proyectos y videos que están por venir al canal, al igual que imágenes y spoilers, y también para todos aquellos que todavía no lo sepan, ya tengo Facebook, les dejaré el link en descripción, por si quieren seguirme denle manita arriba para estar al pendiente de las noticias más relevantes concernientes al canal y los vídeos que se han subido recientemente. Sin más que decir, los veré en el siguiente vídeo de la semana. Hasta la próxima.